esto, la figura del anciano se borró ante nuestros ojos. Entonces empaquetamos todas las mercaderías que nos quedaban y cuanto habíamos comprado en el país de los rumis y salimos de Constantinia. Al cabo de 3 jornadas de marcha encontramos el monasterio en medio de un villorrio. Para no llamar la atención sobre nuestros proyectos, desembalamos parte de las mercaderías en la plaza pública, según es costumbre entre los mercaderes, y nos pusimos a vender hasta que cayó la noche. Y a favor de las tinieblas nos deslizamos en el monasterio, amordazamos al monje portero y penetramos en el subterráneo. Y como había dicho la aparición, encontramos al santo asceta Abdalá, que está ahora en uno de nuestros cajones, que vamos a poner en tus manos. Y después de repetir estas palabras a sus soldados para que las aprendiesen bien, la madre de todas las calamidades, disfrazada de asceta, añadió: entonces yo me encargaré del exterminio de todos esos musulmanes. Inmediatamente le dieron de latigazos hasta hacerle sangrar y la encerraron en un cajón que colocaron sobre un mulo y emprendieron el camino para poner en ejecución el plan de aquella maldita vieja. En cuanto al ejército de los creyentes, se repartió el botín después de la derrota de los cristianos y glorificó a Alá por sus beneficios. Daul Makan y Sharkan se estrecharon las manos para felicitarse, y Sharkan, lleno de alegría, dijo: oh hermano Daul Makan, deseo que Alá te conceda un hijo varón para que se case con mi hija a fuerza del destino. Y celebraron la victoria hasta que el visir Dandan les dijo: oh reyes, es muy prudente que sin perder tiempo persigamos a los vencidos antes de que puedan rehacerse y vayamos a sitiarlos a Constantinia y a exterminarlos totalmente de la superficie de la tierra, pues como el poeta dijo: la delicia de las delicias es matar con la propia mano a los enemigos y sentirse arrebatado por un corcel fogoso. La delicia más pura es la que os trae un mensajero que os envía la muy amada para anunciaros su llegada próxima, pero aún es más deliciosa la llegada de la muy amada antes de que os la anuncie ningún mensajero. Qué delicia matar con la propia mano a los enemigos, qué delicia sentirse arrebatado por un corcel fogoso. Cuando el visir Dandan hubo recitado estos versos, los 2 reyes aceptaron su parecer y dieron la señal de la partida, y todo el ejército se puso en marcha con sus jefes a la cabeza, y anduvieron sin descanso, atravesaron grandes llanuras abrasadas por el sol, en las cuales solo crecía una hierba amarillenta, única vegetación de aquellas soledades habitadas por la presencia de Alá. Y al cabo de 6 días de una marcha fatigosa por aquellos desiertos sin agua, acabaron por llegar a un país bendecido por el Creador. Delante de ellos se extendían unas praderas llenas de frescura, regadas por arroyos numerosos y donde florecían árboles frutales. Esta comarca, por donde corrían las gacelas y en donde cantaban las aves, semejaba un paraíso con sus grandes árboles ebrios de rocío y cuyas ramas estaban cuajadas de flores que sonreían a la brisa, como dice el poeta: escucha, niño mío, el musgo del jardín se tiene dichoso bajo la caricia de las flores dormidas. Es una gran alfombra de esmeraldas con reflejos adorables. Cierra los ojos, niño mío, oye cómo canta el agua al pie de las cañas. Ah, cierra los ojos. Jardines, vergeles, arroyos, yo os adoro, un arroyo querido. Bajo las sombras de los sauces inclinados, brillas al sol como una mejilla. Agua del arroyo que te ciñes a los tallos de las flores, tus burbujas forman cascabeles de plata, y vosotras, flores exquisitas, coronad a mi amado. Y
aquellas delicias, Daul Makan dijo a Shere Khan: «Oh, hermano mío, no creo que hayas visto en Damasco jardines tan hermosos. Descansemos aquí 2 o 3 días para que nuestros soldados respiren aire puro y beban esa agua tan dulce, a fin de que puedan luchar mejor con los descreídos». Y a Shere Khan le pareció que la idea era excelente, y a los 2 días, cuando iban a levantar las tiendas, oyeron voces a lo lejos, y les dijeron que era una caravana de mercaderes de Damasco que regresaba a su tierra, y a quienes los soldados querían castigar por haber comerciado con los infieles. Precisamente en aquel momento llegaban los mercaderes, rodeados por los soldados, y se echaron a los pies de Daul Makan y le dijeron: «Venimos del país de los infieles, que nos han respetado no perjudicándonos en nuestras personas ni en nuestros bienes, y he aquí que ahora nuestros hermanos nos saquean y nos maltratan en país musulmán». Y sacaron el salvoconducto del rey de Constantinia y se lo alargaron a Daul Makan, que lo leyó lo mismo que Shere Khan. Y Shere Khan dijo: «Lo que os hayan quitado se os devolverá en el acto, pero ¿por qué habéis ido a comerciar con los infieles?». Entonces los falsos mercaderes contestaron: «Oh Señor nuestro, Alá nos ha llevado al país de los cristianos para obtener una victoria más importante que las de tus ejércitos y que cuántas has ganado». Y Shere Khan preguntó: «¿Cuál es esa victoria, oh musulmanes?». Y ellos replicaron: «No podemos hablar de ella más que en un sitio seguro, libres de todo aquel oído indiscreto, pues si llegara a extenderse esta nueva, ningún musulmán podría, ni en tiempo de paz, poner los pies en el país de los cristianos». Al oír estas palabras, Daul Makan y Shere Khan llevaron a los mercaderes a una tienda aislada. Entonces los mercaderes... En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.